En lo que hace a este trabajo, que ha logrado compilar el material visual que se conoce en este momento sobre los linchamientos y sobre sus consecuencias, debo agradecer al Museo de la Ciudad, al Museo Caracarañá de la Peña El Chingolo, a Centro 3 Biblioteca Pisurno y también al Museo del Consejo de Mujeres, además de Eduardo Airasca, que alguna vez me marcó algunos detalles que él conocía muy bien y que yo hice fotografiar hace años. Bueno, debo decir también que la primera vez que diserté sobre este tema no era con imágenes, fue en 1993 para el centenario. Lo hicimos en Centro 3 con Jorge de Biasi y siempre digo en broma que fue una disertación a 4 manos porque la compartimos con mucho gusto. Y en segundo lugar, la reiteré ya solo, Jorge había fallecido, para el año 2003, cuando el Tiro Federal cumplió su centenario. Bueno, cuando se habla de centenario, de linchamientos, hablamos de un castigo irregular, esencialmente sumario, que tiene una pena máxima, generalmente de muerte, y que está hecha por particulares. El hecho de que aquí aparezca un recorte de La Nación que guardé allá por 1978, obedece a que el primer antecedente que existe de algo muy duro en lo que hace a pena fue el de un padre que tenía un hijo que era un encanto de persona, pero que habiendo venido a visitarlos un amigo de España, por una cuestión de celos, porque pensó que la chica de la que él estaba enamorado prefería al español, terminó matándolo y el padre, con un rigor excesivo, lo ajustició. Primero tomó la decisión como autoridad del condado en Galway, Irlanda, y lo dejó colgando de uno de esos maderos que ustedes ven en el castillo que se conserva. Este hecho es de un año después del descubrimiento de América. No puedo abundar en detalles de otros linchamientos famosos, pero decir que fueron tan numerosos que en Estados Unidos, solo entre 1885 y 1912, hubo unos 3.500. En lo que respecta al audiovisual, a la historia, sobre todo teniendo en cuenta que sabía que venían algunos alumnos, me pareció que había que hacer una rápida revisión de la historia de Carcarañá para que ustedes tuvieran un sustento para entender lo que pasó en el 93. Alan Campbell fue el hombre que decidió que Carcarañá y todos nuestros pueblos estuvieran en este lugar. Él fue autor de un informe sobre la construcción de un ferrocarril entre Córdoba y el río Paraná que propuso a Urquiza en 1854 y que fue aprobado por el gobernante de la Confederación Argentina. Estábamos divididos entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina en ese año, en noviembre del 55. Él es el que habla de Carcarañá, habla del puente, lo valúa en 30.000 pesos fuertes, y ese técnico fue realmente un hombre muy importante para recordar en el origen de nuestros pueblos, no solo de Carcarañá. El ministro del Interior de Mitre, Guillermo Rapson, fundador de la Cruz Roja Argentina, médico eminente, fue quien negoció con Wilray
el representante de los capitales ingleses, aunque él era norteamericano, oriundo de Massachusetts, la construcción del ferrocarril. Sin entrar en detalles, en datos, en fechas, porque tenemos que tratar de ir muy rápido, si no se va a extender demasiado, Wheelwright se logró que le garantizaran el 7% de la inversión del ferrocarril y que les concediese una legua a cada lado de la tierra de Rosario a Córdoba. Aquí ustedes tienen el plano de los terrenos cedidos y eso significa que fueron expropiados los campos de muchas familias criollas de Carcarañá que no eran humildes, eran en general estancieros criollos. Por ejemplo, los Araya, los Paz, que después tuvieron un palacio muy lindo, Subel Surraco, Tiscorni Rodríguez, Luis Gallegos, Gavino Verón, Ledesma, Mansilla, Ábalos, Pobledo, Izaza, Peiteado y La Torre, Pascual Leguizamón, Torres, Arias, Santa Coloma, Vázquez, Leguizamón, Navarro, Machain y el doctor Quintana. Eran los llamados terrenos del Carcarañá. Scalabrini Ortiz criticó mucho esta cesión porque dijo que estos pobladores fueron extirpados como quien limpia de parásitos una superficie. Pero el problema es que eran estancias que no daban trabajo porque eran una actividad meramente pastoril y para que un ferrocarril corriese hacía falta población. Entre Rosario y Córdoba, el mayor poblado que existía era Fraile Muerto, ahora Belleville, que tenía 40 ranchos. Para que ustedes tengan una idea y sobre todo para que comparen con el presente, que ninguno de los gobiernos contemporáneos, desde que fue clausurado el general Mitre, como se llamaba entonces, pudo volver a hacer correr el ferrocarril, y ha habido de todas las tendencias, de todas las ideologías, de facto o democráticos. Nicasio Oroño fue nuestro gobernador entre 1864 y 1868. Un hombre con una amplitud de mira formidable, liberal, se enfrentó con la Iglesia porque él fue el primero en aplicar el matrimonio civil en el país. Eso después le costó el puesto, fue derrocado por una revolución y él fue el gran impulsor de la colonización e inmigración. 10 años después del momento en que se empezaría a gestar la colonización en nuestra zona, pero lo adelanto para tener una idea de la política de Estado que se aplicó en la época, Nicolás Avellaneda dictó en 1876 la Ley 816 de Inmigración y Colonización. El Estado ayudaba a los inmigrantes a trasladarse al Río de la Plata, pagando pasajes o financiando parte de ellos. Esta gente venían hacinados en las, ¿no es cierto?, en las plazas más humildes de los barcos, bajaban en el puerto de Buenos Aires, que era tan precario que había que ir en estas lanchas que llevaban a la población que venía del otro lado del mar, se alojaban en ese edificio octogonal que era el asilo de inmigrantes en condiciones muy precarias, muy miserables. Allí se les daba de comer y todos nuestros antepasados inmigrantes pasaron por allí, y esta imagen, que creo que da una idea del estado en que ellos llegaban, a mí me trae siempre a la memoria, y no me parece mal reiterarme porque es válido, unas palabras de Alberto Gershunov, el escritor de los gauchos judíos, que al aludir a ellos dice: roídos por la miseria e iluminados los ojos de esperanza.
Mitre, que había sido el que había autorizado las negociaciones que vimos con su ministro del Interior, Wilray, toma con mucho entusiasmo el proyecto de Urquiza del ferrocarril y el 13 de abril de 1863 inaugura los trabajos. Entre tanto, hubo un paso de unos estancieros británicos que vivían en una estancia al sur de Belleville y de Marcos Juárez y que pasan por aquí, por Carcarañá. Y ellos tienen un relato que dice: llegamos al río Carcarañá el tercer día y encontramos que no había forma de cruzarlo, excepto por un vado cerca del cual se había construido un puente para el ferrocarril. No alcancé a decir, pero es bueno hacerlo, que el camino real iba por el sur del Carcarañá, por Casilda, y que el nuevo camino que se hizo en este tiempo iba por Bustinza y pasaba no lejos de Carcarañá, al norte, por el Paso de las Piedras. Dice: encontrámoslo bastante hondo, hacia la mitad del paso el carro se encajó y bueno, como no podían sacarlo, tuvieron que pagarle a los que estaban trabajando en el ferrocarril, que ellos se pensaron que eran criollos porque eran morochos. Gracias a un libro que es la historia de Belleville, no recuerdo el nombre de su autor, es bueno leer la historia de los demás pueblos porque siempre uno saca algo útil. Descubrí que esos obreros no eran criollos, sino que eran hindúes. Habían traído a obreros de la India, donde como colonia británica y con una mano de obra barata y gente que ya había atendido ferrocarriles, sabían el oficio. Entonces, ese dato nos dice que se estaba construyendo el puente. Ese puente dio lugar a que cuando se hicieron una de las 3 estribaciones o pilares, se descubriesen por primera vez restos humanos fosilizados en la Argentina. Los recoge un coleccionista, Francisco Seguén, los vende al Museo de Historia Natural de París, los estudian sabios como Paul Gervais o el propio Burmeister, el propio Ameghino, y hay que aclarar que esa imagen, bella imagen, no hay un pueblo de la zona que tenga una imagen de sus orígenes como esta, que por otra parte es una imagen plural. Es una litografía con varias vistas de Carcarañá, Eduardo Fleuti, 1878, donde él escribe Carcarañal con una L final. Y luego el tren atraviesa por primera vez el puente sobre el río. Hay un relato maravilloso, así muy admirativo, que para mí fue redactado por Guillermo Perkins, no está firmado, ya después veremos quién fue Guillermo Perkins, que habla de cuando hubo un viaje como de placer, de ir a conocer, que organizó Guillermo Wilray, donde unos 80 personajes, lo que llamaríamos las fuerzas vivas de Rosario, llegaron y cruzaron el Carcarañá y participaron de un almuerzo aquí en lo que sería la localidad, porque todavía no había más construcción que la estación que estaba recién terminada en ese año 65. Entre tanto, en un lugar que ustedes conocerán, creo que se llama Don Ferro, como un buen comedor de la zona de la costa del río en Rosario, se estableció la estación de Rosario, que no era ni la actual Rosario Central, que está abandonada, ni tampoco Rosario Norte, que está en el mismo estado, con oficinas, con otro detalle. El primer tren conducido por la locomotora Córdoba, tenía ese nombre con B corta, partió de esa estación
el 1 de mayo de 1866. Y voy a leer una partecita de un relato que hace un viajero en la capital un año después, en el 68, que dice: a las 8 un rugido de buey, que por política se llama silbido de vapor, anuncia la salida. El camino ascendente hasta Roldán motiva una marcha lenta, pero luego en declive se precipita el tren hasta el Carcarañá y llega pasando el puente del río vertiginosamente a la bomba y estación. Cuando con Jorge de Biasi copiamos estos textos, algunos en inglés que nos traducía Dora González, allá cuando estudiábamos en nuestra post-adolescencia, nos interesaba saber por qué la estación estaba cruzando el río. Después descubrimos que este viajero no habló de la estación principal, que el tren llegó el 1 de mayo y se detuvo en esta estación, esta otra no existía, pero después, a la altura del actual peaje, se hizo la estación Carcarañá Oeste, porque la jurisdicción era de también Carcarañá, y con el tiempo, cuando el 1 de septiembre de 1878 se produce la apertura de Correa, ya esa estación dejó de funcionar. Un detalle: observen que el departamento de Rosario llegaba hasta el río Carcarañá, mientras que la otra mitad de este pago, que se llamaba Desmochado Abajo, que incluía los actuales terrenos de Correa, a Cañada de Gómez y a Bustinza, que era más viejo que Cañada y demás, pertenecía al departamento de San Jerónimo o de Coronda, tenía su capital en Coronda, y eso originaba muchos problemas judiciales y policiales porque había dos jurisdicciones. Ahora mismo ustedes saben que muchas veces Carcarañá tiene el problema de que hay cosas que pasan con habitantes de Carcarañá, pero que están residiendo en el distrito Correa. Nunca se solucionó ese problema. Bueno, esta era la estación original, también de la litografía de Fleuty. La locomotora Córdoba está bastante bien reproducida por Fleuty, y este es el personaje que para mí escribió ese relato tan admirativo que no leí por cuestiones de brevedad. Guillermo Perkins, canadiense, buscador de oro en California, con una vida de lo más aventurera que se extendió entre 1827 y 1893. Murió, creo que en febrero de ese año, muy poquito antes de este suceso tan importante, y Meyer, en su relato, donde hace la defensa de la actitud que tomaron, lo nombra, dice fallecido hace poco y demás. Este hombre impulsó la inmigración, la colonización, fue periodista, era el autor de un diario que se llamaba El Director de la Patria. Él le cambió el nombre por El Ferrocarril, lo que da la idea del entusiasmo que tenía, y él se ocupó de viajar a Europa y con la ayuda de los cónsules argentinos logró interesar a inmigrantes que viniesen a colonizar estas tierras. El Ferrocarril Central Argentino había creado, pocos años después de ese primer viaje, exactamente en el año 1869, su compañía de tierras, y él trajo, Perkins, los primeros pobladores, en su mayoría suizos, que se radicaron a partir del primer trimestre de 1870 en Bernstadt, ciudad de Berna, que ahora es Roldán. Después se colonizaría Carcarañá inmediatamente, después Cañada de Gómez, después Tortugas. Ahí dejaron de venir tantos suizos y Tortugas fue una colonia prioritariamente poblada por piamonteses. Este es un relato de
Luis Weymouller, un hombre que vivió a mitad de camino entre San Jerónimo Sud y Carcarañá, y que habla con un versículo de la Biblia, que cuando ellos llegaron, los pioneros, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía entre la faz de las aguas. Cuando hoy, después de 60 años, los pocos que pisamos las llanuras, miramos hacia atrás aquella época sombría de la fundación, con seguridad recordarán aquel versículo de la Biblia. También ellos participaron de la creación, mas aquí, en lugar del Espíritu de Dios, ondeaba sobre la tierra muy a menudo enormes mangas de langostas, y por las llanuras corrían enormes ganados vacunos y caballares, que las estancias criollas no tenían alambrado y que arrasaban con los sembrados de los inmigrantes, lo que hizo que Perkins se quejara a las jefaturas políticas, ¿no es cierto?, respectivas, sin tener éxito. Dios vio al sexto día que su obra fue buena, pero el pobre castigado colono vio a menudo que su negocio era malo, y después se lamenta de que los descendientes de los colonos, él escribe esto en la década del 30, no valoraban, no respetaban, no reverenciaban, digamos, la obra de estos pioneros. Bueno, esta es una bella imagen de la estación que supongo le editó Francisco Hernán, que fue un librero de Carcarañá, tal vez el primero o uno de los primeros, que editó las postales más viejas de Carcarañá. No tenemos una referencia precisa, y se nota ya con respecto a la estación original esa construcción de techo plano que se agregó detrás. Carcarañá tuvo una gran importancia como estación, y seguramente para los viajeros era la más recordada en el trayecto Buenos Aires-Córdoba. El ferrocarril, como dije, arranca en el 66. En el 70, el 16 de mayo, llega a Córdoba. Sarmiento no puede hacer el viaje, ya es presidente, lo hace Dalmacio Vélez Arfiel, su ministro del Interior. Pero no había ferrocarril a Buenos Aires. Eso nos da una idea de la importancia que tuvo para esta zona del país tener el primer gran ferrocarril de la República, porque la porteña era el recorrido de un tranvía. Y la gente primero salía de Buenos Aires hasta que en 1886 se inauguró ya completo Rosario-Buenos Aires. Viajaba desde Retiro hasta Campana. Ahí tenía que ir a Puerto, tomar un vapor, venir por el Paraná hasta Rosario, volvía a tomar el tren, hacía un corto trayecto porque el guarda pasaba golpeando las manos y en un mal castellano decía el inglés: "Conduerme Carcarañá", los hacía bajar y los pobladores, los viajeros se alojaban en el Francini o en el Mallerán, que ustedes vieron, cada uno tiene la bandera de Italia o de la otra patria, Francia. De todos los ilustres que bajaron y que durmieron allí, solo sabemos que lo hizo Bartolomé Mitre. Hay un libro de su sobrino, Páginas serias y humorísticas, que cuenta un viaje de ellos juntos hacia el interior y que hace unos grandes elogios de Carcarañá. Cuando yo he leído ese libro, que lo conservamos en la Biblioteca Rivadavia de Cañada, realmente comparé la visión de ese escritor muy destacado con lo que dice el propio cronista de La Nación, o lo que dicen los relatos de Weymouller o de el propio Juan Meyer, que también hace una descripción bellísima del Carcarañá de entonces, que era este pueblo
cuando vino el inspector Wilken de Colonias, que deja el primer informe serio sobre Carcarañá que se puede leer, está en un libro muy valioso. Carcarañá tenía solamente 13 familias en el pueblo y 89 en la zona rural. Eran solo 510 los habitantes y poco después este grabado de 1878 del mismo Fleuty, al igual que esta casa de colonos, da una idea de cómo había prosperado el pueblo, de cómo se estaba desarrollando. Fíjense que cuando llegaron los colonos, no alcancé a decirlo, se les daba una casilla de madera con 2 habitaciones de 4x4 que se ponía directamente sin piso sobre el pasto fuerte hasta que lograban exterminarlo, digamos. Y hay un relato realmente conmovedor del gran amigo del maestro Meyer, que era el maestro Pedro Durs, que estuvo en San Jerónimo, en Roldán y en otras colonias también, el cual dice que él llegó como maestro, le dieron una casilla para que enseñara y viviera, y que en las noches de tormenta, cuando soplaba el pampero, debía sacar la soga del pozo, pasarla por el larguero del rancho y sostenerlo hasta que pasara el vendaval, porque tenía miedo que le llevara la vivienda. En este Carcarañá era muy notoria la presencia suiza, porque aún los que hablaban francés, en su mayoría eran suizos franceses. Esta casa es el motivo por el cual el autor de la litografía, que tenía una imprenta en Rosario, imprenta y litografía, venía a Carcarañá. Era la casa del colono Eduardo Fleuty. Y no se nota muy bien, pero en la parte principal de la cornisa está el escudo de Suiza, como lo está en esta especie de toldería suiza que hizo la familia Sieber a orillas del río. Es como un picnic, ¿no es cierto?, pero que da una idea del orgullo que tenía esta colectividad en exhibir el emblema de la patria. Entre tanto, Meyer lo dice en su relato y lo dice también Weimüller, ya había iniciado Thomas la construcción del molino, que ese fue el original, en noviembre, diciembre de 1875, cuando empezó a trabajar, y en ese tiempo llegó a visitar Carcarañá Estanislao Ceballos, quien dejó una descripción muy linda en su libro La región del trigo. Él llegó primero a Carcarañá para ir a Casilda, porque como Casilda no tenía ferrocarril, tanto los viajes como las cosechas se sacaban por la estación Carcarañá. Y decía, el viajero desciende en la estación Carcarañá, que es el retiro veraniego de las familias de Rosario, con sus baños y sus campiñas hermosísimas, y atraído por los ruidos del agua trepa al puente y contempla el molino más grande y mejor montado del distrito, construido por capitalistas ingleses. En verdad eran más bien norteamericanos, los socios de Thomas, Hill, Hall y Fuller, y lo que hace a Thomas era galés, pero primaba la lengua para que él considerase que fuesen ingleses. Partiendo del puente y del molino, después de gozar la hospitalidad de los buenos hoteles del lugar, se hace una corta y agradable jornada por aquellos campos quebrados, bordeando el río de barrancas elevadas y de aguas turbulentas y vocingleras, y se apercibe la colonia, aquel inmenso lago de trigo que cae hacia los bajos en lontananza. Es una descripción bellísima,
propia de un hombre de los que antes se llamaba un polígrafo, un hombre que cultivó disciplinas muy distintas y muy, ¿no es cierto?, brillantemente fue canciller de 3 presidentes. Y en otra parte de este libro también es auspicioso, él dibuja el molino de Carcarañá. Se ve que se tomó su tiempo, se habrá sentado en el puente y dejó este testimonio admirable donde a la construcción original se le había agregado el cuerpo más importante que tiene la bandera. Y dice también que 5 años bastaron para que Bergstad, Carcarañá y Cañada de Gómez se transformaran en villas preciosas, y Carcarañá será muy pronto una ciudad y es ya un espléndido embrión con buenos y espaciosos hoteles, baños, molinos y hermosas quintas de recreo. Otro viajero, Gabriel Carrasco, un ilustre rosarino, también está entre los que se entusiasmaron con Carcarañá y dice: Carcarañá Este es actualmente el pueblo de moda para veranear. Tiene muchas casas bonitas, 2 hoteles notables por su excelente servicio, 2 grandes molinos a vapor y otro de agua, grandes almacenes para depósito de mercaderías, trigos y frutos del país, y es uno de los pueblos que prospera con más rapidez. Los señores Paz y Saroli tienen casas de campo que son verdaderos palacios. El de Saroli, en verdad, lo conocemos más bien como el de Pesán. Lo que pasa es que la familia Pesán fue la que siguió en la sucesión familiar con este palacio, que los que alcanzamos a conocerlo, aunque más no fuese en ruinas, todavía sufrimos de pensar que pueda haber sido demolido. Y no debe haber pasado inadvertido para un hombre tan culto como Gabriel Carrasco y tan atento a los progresos, la mansión de Tomás Tomás. Por otro lado, acá tenemos la visión general del pueblo, donde recomponemos esta imagen que se conserva en el Museo Histórico Provincial de Rosario. Otro aspecto de la importancia de la colectividad suiza está dado en la educación. Si bien la educación en Carcarañá tiene un origen público en octubre de 1873, cuando se crea el colegio, que es el origen del que siempre se llamó provincial, la Domingo Faustino Sarmiento, pero ese colegio pasó por avatares, tuvo buenos maestros como un señor de apellido Orset y otro de apellido Tribodi, pero después el Estado no supo mantenerlo bien y el colegio que realmente se prestigió era el Colegio Suizo Argentino, que tuvo otros maestros. Felizmente este edificio es uno de los pocos valiosos del Carcarañá de ese tiempo que se conserva, y allí tenemos su alumnado en una de esas postales viejas de Carcarañá, y aquí la comisión que lo administraba, donde está Juan Meyer, rodeado de personas que eran los más conspicuos dirigentes de la colectividad suiza de Carcarañá. Todavía no hablamos de la colectividad italiana, ni vamos a llegar a hablar porque es posterior a los linchamientos, se organiza a fines del siglo XIX, lo mismo que la española, que también tuvo su presencia, y ustedes saben, una hermosa propiedad en Carcarañá. Bueno, el Tiro era otro lugar donde la presencia suiza era fundamental. Este es el viejo Tiro, que estaba en el lugar donde ahora está el club abandonado, que se llamó Náutico,
remeros, que pertenece al señor Bertoglio, ahora un amigo de Cañada de Gómez, aunque en verdad él es de Carcarañá. Y aquí están las instalaciones del tiro, donde seguramente practicaron puntería muchos de los linchadores, y también aquí tenemos un grupo de cultores de ese deporte que seguramente participaron en los linchamientos. Un año antes de los linchamientos, para el 12 de octubre, la comunidad católica de Carcarañá logró inaugurar su templo. Y al lado se aprecia cómo era la primitiva escuela 232, que en aquel entonces no tenía ese número, destacándose que ya estaba construida la actual dependencia anexa a la iglesia, que después cambió su fachada, y debemos aclarar también que el actual edificio de la 232, el anterior, que ahora ocupan el museo y el Consejo Deliberante, fue inaugurado con la presencia de un gobernador, creo que de Echagüe, en 1906. Bueno, poco después de inaugurarse el templo, en Carcarañá y en todo el país se tiene noticias de uno de los horribles crímenes, que fue el de Santa Lucía, cometido cerca de Marcos Juárez, y que termina con un linchamiento contra la iglesia de Cruz Alta. Allí los ajusticiaron, donde los encontraron. También había habido un linchamiento destacable en Sastre, ¿no es cierto? Pero Claudia Mayno no había nacido, así que no le puedo preguntar de esos detalles. Bueno, acá tenemos un diario que es de la época y da la idea de qué pasó en la chacra de Valí el día 4, también en realidad hubo algo antes, porque empezaron a ir antes, que Martín les va a leer. A cosa de las 8 de la noche fue alborotado el rancho con ladridos de perros, y reaparecieron Hilario y sus compañeros de la víspera, demandando solo un poco de mate caliente. Vali los acogió con recelo, conociendo la gente de qué se trataba, y les dio entrada en su cocina. Momentos después, y mientras la cuñada de Vali iba a preparar el mate, caía el honrado colono mortalmente, con 3 puñaladas en el pecho y una en la cabeza, mientras que uno de los otros avanzaba a la cuñada y trataba de estrangularla con un pañuelo, y otro de ellos hería al hijo, obligándolo a que se entregase 30 pesos, único dinero que había en la casa, y arrebataba la ropa y objetos que encontraba a mano. Bueno, debemos decir que los diarios de la época, que cubrieron muy ampliamente con información este hecho, hablaban de las consecuencias de las situaciones, y Martín les va a leer, más que las consecuencias de la realidad social tal como estaba en las colonias. Los telegramas que hoy publica este diario dan noticia de aquellos 2 hechos, repetición de otro realizado poco tiempo antes en la misma provincia, por colonos extranjeros, lo que demuestra que no son el resultado de la indignación popular que en un momento dado salta por todo y sacrifica a la víctima que provocó sus iras, sino el resultado de un sistema establecido con acuerdo frío y cálculo deliberado, y que se aplica con mengua de la autoridad judicial, con desconocimiento de las leyes del país y con desdén profundo para éste y para su organización social y hasta para su buen nombre como nación culta. Diario Nación, 26 de agosto de 1983. Bueno, La Nación cubrió con otros detalles el hecho,
Y después de los linchamientos que se produjeron, el primero fue el de Eraclio de la siguiente manera. Los delincuentes que habían ido a lo de esa familia Vallí, la mejor descripción de lo que pasó, más que lo que leyó Martín, está en la obra de Juan Meyer, pero no podemos leer un testimonio tan largo como es el de la cuñada sobreviviente de Vallí, y escaparon en distintos sentidos los Vallí, los Monsalvo. Uno tenía 19, otro 21 años, y el primero que fue capturado lo fue en San Jerónimo, con la ayuda del juez de paz de allí y demás. Fue traído, la gente exigió, la multitud, que fuera entregado, fue llevado al cementerio viejo y allí, ¿no es cierto?, fue ajusticiado. En poder de la familia Faden se conserva este plano donde explica el lugar donde fueron fusilados. El círculo central es el lugar donde se habían enterrado a todos los muertos en la epidemia de cólera, y el ajusticiamiento ocurrió contra el tapial del cementerio viejo, del que se conservan, como dije, en la biblioteca Pisurno, un par de imágenes. Realmente las dos tienen un carácter muy conmovedor y al mismo tiempo una belleza artística. Hay momentos en que me hace pensar que pueden ser obra de los del Vecchio o de Octavio Selvaggio. Y acá hay un testimonio que yo pude salvar hace unos 30 años, luego de haber sufrido un chantaje, porque dos de mis alumnos de la 237, a quienes yo les había hablado de todo esto y del cementerio viejo, fueron, hicieron sus inspecciones, recuperaron 2 placas. Yo los había instruido de que todo lo que encontraran tirado por ahí de material arquitectónico antiguo y demás, no dejaran de llevarlo a la Peña del Chingolo, y encontraron esas 2 placas y me quisieron chantajear con que no había prueba de fin de año. Sí, bueno, en ese sentido yo era bastante antiguo, y ahora se negocia más, y finalmente las placas, cuando las fueron a buscar, habían pasado los días y alguien la habrá necesitado, ¿no es cierto? Así que lo perdimos, pero había una tumba muy pesada, la de Niklaus Moser. Don Vicente Amson, presidente comunal, aceptó mi pedido de trasladarlo y gracias a eso está en el Chingolo. Bueno, este es el lugar donde se encuentra el actual barrio, sobre el cementerio, que dio lugar a tantos comentarios de Evaristo Monti, que protestaba en la radio de Rosario cómo iban a hacer un barrio arriba un cementerio, y este fue el certificado de defunción que extendieron las autoridades de aquel tiempo. Aquí hay nuevos testimonios sobre los linchamientos y vamos a seguir adelante para ganar un poco de tiempo. Se había terminado el sumario y el juez dispuso que fueran remitidos a San Lorenzo. Salieron a las 8 de la mañana en un carruaje, pero al llegar frente al actual cementerio fueron capturados por la multitud. Se los quitaron a los 2 oficiales dos policías que los llevaban y los trajeron a Carcarañá. Exigieron tomar conocimiento del sumario, lo hicieron leer al juez. El juez dijo que solo lo leía porque estaba obligado por la indefensión en que se encontraba, y finalmente eso determinó que viniese la Guardia Nacional, un regimiento, el número 3, que ocupó Carcarañá
y que al día siguiente empezó las detenciones de los implicados, que debemos dar cuenta de quiénes eran. Hay alguna pequeña diferencia, si eran 22, si eran 23, pero eran Domingo Petiti, Bernabé Schwartz, Carlos Bluto, Félix Garte, Juan Burki, se le agregan Federico y Teófilo según otra fuente, José Danton, Juan Fuchs, Francisco Brown. Calculo que era quien manejaba la estancia que tenía el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, que residía en Carcarañá, lo que da una idea de la importancia de los estancieros del pueblo, que se llamaba Enrique Coffin, Antonio Heller, Juan Meyer, Juan y Santiago Schaff, Pablo Germán, Santiago de Gasperi, Teófilo Weimüller, Juan Pisafel, Ernesto Chomet, Juan Stauble, Teófilo Porsquit, Federico Rusquet, Alberto Sieber y Cristino Luma. Esos fueron los detenidos, trasladados a Rosario, y de ellos después veremos que 17 eran susceptibles de que se les aplicase la pena de muerte. Bueno, lo de recién era una imagen del Municipio, un diario que defendió mucho a los colonos, que hablaba de los Monsalvo como de fieras humanas, y acá tenemos una foto en el tiro, porque claro, nadie tomó imágenes ese día, hubiera sido ahora, hubiera quedado una documentación formidable, y entonces nos tenemos que hacer a la idea de cuál era el aspecto de la gente que linchó en aquellas jornadas tan intensas de agosto del 93. Cuando La Nación mandó su enviado especial, acá hizo un testimonio muy lindo que Martín les va a leer una parte. Estamos en Carcarañá a las 8:30 con una mañana espléndida. El aspecto del pueblo es agradable. Componen la colonia cerca de 2000 pobladores suizos, alemanes y franceses, en su mayor parte, y los habitantes del pueblecito llamado Argentino, patria de los linchados, situado a unas 8 cuadras de la estación del ferrocarril, que son en su mayoría criollos y en donde hay, desde su fundación, gente de mala fama, a quien de tiempo atrás miran con malos ojos los habitantes de todas las colonias vecinas. Sí. Imagen, no lo pasa. Bueno, acá tenemos, el diario habla de que ese era el teatro en que se habían desarrollado las operaciones, que habían sido conducidos a Rosario los 23 implicados, y aquí tenemos otra imagen de época que a lo mejor alguien podrá reconocer a un antepasado, ¿no es cierto? Habría que hacer una búsqueda de datos y referencias que llevaría mucho tiempo. Esta fue la segunda nota que se hizo, de la que es importante el párrafo siguiente, en el que una de las personas que señalan como su mayor enemigo es el detenido Juan Meyer, preceptor de la colonia, que se ha distinguido por sus iniciativas y figura entre los más que han contribuido a organizar el centro político extranjero. Los criollos tienen su principal defensor en Norberto Zárate, que en el momento de la ejecución de Eracilio increpaba a los linchadores diciéndoles que mataban a un inocente. Bueno, este es Juan Meyer. Dejé la imagen para después de esa apreciación tan grave hacia él que se hace, ya lo habíamos visto con los directivos del colegio suizo. Fue un hombre realmente que tenía una formación intelectual formidable. No solo es autor de este trabajo, sino de otro que yo hice traducir hace como 30 años, que se llama De la vida de un maestro de escuela, que realmente constituye una obra que debería ser rescatada. Y aquí tenemos luego otras referencias respecto de que iban a llegar más tropas y demás, y sobre todo se hace alusión
a Fabián Donet y a otros que lo acompañaban. Donet era un hombre de mucho carácter, muy bravo, que los persiguieron y que encontraron a Hilario el segundo cerca de Leones. Esta era la comisaría. A lo mejor alguno de ustedes tiene memoria, seguramente Eduardo Airasca. Esta foto fue facilitada por la Peña El Chingolo y le llegó a Martín ayer, me la mandó por mail, y en mi opinión estaba edificada detrás de lo que es la municipalidad y el Banco Macro, mirando hacia la vía. ¿Es así, Eduardo? Vos tenés memoria también. Yo recuerdo que de algún modo, estos son recuerdos de hace 30 años, una cosa así, de que estaba ahí, y si ustedes se fijan, adelante yo veo en el ángulo inferior izquierdo la vía, ¿no es cierto? Se nota que era, yo sobre historia de Cañada tengo un trabajito muy chiquito que se llama Nuestra calle angosta y una vereda sola, como esa cueca de Villa Mercedes, y Carcarañá también debió tener su calle angosta y una vereda sola porque se edificaba mirando a la vía, que era donde estaba el progreso, donde estaba el futuro. Bueno, aquí hay nuevas fotos de tiradores, que seguramente también alguno de ellos estuvo entre los linchados, y aquí hay distintas referencias que Martín podrá aludir a alguna. Hemos podido conseguir más detalles de los apuntados acerca de las ejecuciones. Cuando llevaron a fusilar al último de los linchados, quitáronle el saco y le dejaron en mangas de camisa, obligándole a que confesase su delito. Hilario lo confesó y añadió que moría culpable, no así su hermano, que había sido muerto inocente. Bueno, esta foto que conserva la familia Faden, se muestra a uno de los tiradores de aquel entonces, sin que esté identificado. ¿Cómo? Sí, ¿y quién es? Burke. Bueno, y Alejandro Maggi le facilitó las imágenes de los fusiles y revólveres que se conservan en el Museo Carcarañá, cuyo material realmente es por demás de valioso para estos hechos y también para recuperar la historia del Colegio Suizo. En lo que respecta a esas visitas a Carcarañá, se habla de la visita a la casa de la familia Monsalvo y se ve la pobreza en que se encuentra esa familia. Sobre la puerta de la casilla hay una tela negra en signo de luto, y pensó el periodista que no iba a encontrar una escena tan triste. La madre de los linchados, la partera, vieja que yacía postrada en una mala cama, clamaba contra los matadores de sus hijos, diciéndonos entre lágrimas y sollozos que solo Hilario pudo ser el asesino, pues le constaba que Eracilio llevaba buena conducta desde su salida de la cárcel. Sin embargo, Eracilio trató de estrangular a la cuñada de Vallí, es decir, que tampoco era ningún ser inocente. Bueno, gracias a Eduardo Airasca, hace como 30 años yo hice tomar estas fotos de la casa de los Monsalvo en el extremo final de la calle Brown, cuando se llega a la avenida Argentina, ¿no es cierto?, que es una calle diagonal, y esto es el aspecto de la construcción que hay en este momento allí. Y aquí le voy a dejar a Martín para que dé referencias de esto. Mucha gente de Carcarañá niega su participación en el hecho, asegurando que fue linchado inocente. En la casita del colono francés Francisco Valli, que dista una legua escasa de Carcarañá y a la que nos trasladamos inmediatamente, obtuvimos de labios de su cuñada y de su hijo, de 16 años, ambos víctimas también de los atropellos de los forajidos, la narración palpitante del crimen. Vivían tranquilamente en ella Valli, entregado a su cultivo e industria de quesería, cuando el día 3, anterior al asesinato,
Hilario Monsalvo con los presuntos asesinos Ireneo Alonso, Segundo Reyes, Ramón González y su hermano Heracilio se presentaron en la casa diciendo que venían heridos de la revolución y sin recursos, y solicitaban que se les diese asilo. Bueno, esta foto reproduce la jefatura política de Rosario y allí estuvieron detenidos los carcarañenses. En la capital informó, ¿no es cierto?, de que el juez estaba agilizando las actuaciones, que después pensaba venir a indagar a gente de Carcarañá, y el detalle importante que es posible que haya salvado de la pena de muerte a los linchadores es que los cónsules, lo leen en el primer renglón, alemán, francés, suizo, italiano, habían solicitado la excarcelación bajo fianza. Quiero aclararles que todo esto ocurría en un momento de crisis. En el año 93, la provincia de Santa Fe tuvo 2 sublevaciones radicales y fue derrocado el gobierno, el de Caferata, y se hizo cargo del gobierno el gobernador Candiotti, que tuvo entre sus ministros a Lisandro de la Torre. En ese movimiento de fuerza, en los dos, tuvieron mucho que ver Lisandro de la Torre y Leandro Alem. Sabido es de la mala relación de don Lisandro con don Hipólito Yrigoyen, pero de la buena con el tío de Yrigoyen, que era Alem. Bueno, acá vemos los cantones radicales dispuestos a disparar y tenemos una opinión de los movimientos revolucionarios, donde se hace referencia a ese hecho, que fueron graves. Hubo 21 muertos y creo que ahí dice 62 heridos, para que tengan una idea de lo que fue esa revuelta radical. Bueno. En Villaje para Esperanza y Sunchales, con motivo de la fiesta de distintas procesiones, tuve oportunidad de conversar con un bisnieto de uno de los protagonistas de esa oportunidad. Me manifestó que mi bisabuelo, con 1.500 pesos de Esperanza y Sunchales, estaban dispuestos a viajar en tren a Rosario, copar Rosario y copar Carcarañá, en caso de que el juez ordenara el fusilamiento de los colonos que habían participado en él. Miren, es muy cierto lo que dice Eduardo, porque había una división política notoria entre el gobierno derrocado, que estaba a favor de los criollos, y los radicales, que estaban a favor de los inmigrantes, cosa que después cambiaría, porque después, cuando llegó a ser dirigente radical Ricardo Caballero, los inmigrantes se habían ido con Lisandro de la Torre y el que representaba a los criollos era el radicalismo. Son esas cosas que tiene la política. Pero les digo que en las revueltas radicales los grandes alborotadores fueron, como dijo Eduardo, los suizos de Esperanza y de esas colonias cercanas, y que deben haber tenido fuerzas para hacer lo que amenazaban. Bueno, este es el relato de Meyer, no es la letra de él, yo creo que es el texto que redactó, que copió, que tradujo don Walter Smidlin. No sé, yo no recuerdo si esta es su letra, pero él fue uno de los que rescató este texto. Yo no conozco texto original de Meyer, que fue editado en Buenos Aires, y en el mismo texto, y había como un prefacio donde él trata de defenderse, donde dice que todo lo que cuenta es verdad y demás, lleva el sello de la más pura verdad, y que varios
episodios de los tribunales de Lynch habían sido mal interpretados y por lo tanto tampoco fueron justipreciados con exactitud. Él lo terminó en diciembre de ese año, el último día. Acá hay nuevos comentarios del diario El Municipio, ya de 1894, y protesta porque llevan 52 días de detenidos. Aclaro, olvidé decir que cuando ocurre la segunda revolución radical, los largan por unos días hasta que se aquietan las aguas y después ya hay un nuevo gobernador que sucede y que es Luciano Leiva, luego de dos interventores que fueron Llerena y Zapata en ese momento de tanta conflictividad. Bueno, esto es de La Capital, habla de los linchamientos y dice con mucho énfasis, signos de admiración, que la posibilidad de la pena de muerte para los colonos. Estas son otras reflexiones que no tenemos tiempo de detallar, ¿no es cierto?, pero que son bastante sensatas. Entrevistan a los fiscales y jueces para ver qué opinan ellos al respecto y, ¿no es cierto?, tratan de dar una visión favorable de los colonos. Esta es una publicación que encontró Martín, que se llamaba La Bomba, un periodismo de avanzada para la época, porque por un lado tiene un texto donde habla de los colonos de Carcarañá y que hay posibilidad de pena de muerte para 17. Y luego hay como una caricatura en la que él les va a marcar que el gobernador parece que dice a fusilar extranjeros si los 17 escapan, bla, 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 y está el cartelito que dice Carcarañá, lo cual les da una idea de la importancia política que tenía este hecho, porque claro, los colonos de Carcarañá estaban del lado de los revolucionarios radicales que le ponían en peligro, ya lo habían derrocado al otro y demás. Y acá mismo, ¿no es cierto?, guerra al colono y siempre el cartelito de Carcarañá. Bueno, en este detalle, en esta reproducción que yo recorté de La Nación 100 años después de los sucesos, el último renglón es el que importa. Ayer ordenóse la prisión de los editores de La Capital y La Razón por haberse ocupado de la vista fiscal sobre los linchamientos de Carcarañá, es decir, que también dieron lugar a que no hubiese libertad de prensa referida al hecho. Este es Germán Rousset, un personaje muy querible del Carcarañá de ayer, el otro librero tradicional, con su librería La Moderna, anexo Talabartería, como se usaba entonces, dos negocios nada que ver. Él era un hombre que llegó a la Argentina, vivió en Melincue, en Casilda, en Cañada de Gómez. El otro día yo presenté un libro con historias de vida e incluí la de él, que tengo previsto algún día hacer uno de Carcarañá, de esas historias de vida, y también va a estar porque su vida interesa en Cañada porque narra una invasión de indios, y acá porque narra los linchamientos cuando tenía 17 años, y después esa transcripción la hace Oscar Enderis. Lo hace a solicitud de Agustín Podestá, que publica un álbum histórico del departamento San Lorenzo, donde hay páginas de Carcarañá que en Centro 3 pueden consultar, y hay un detalle que me parece bueno leer. Dice: en una ocasión que conversaba con ella, se refiere a la madre de los Monsalvo, santos de Monsalvo, tocamos el asunto del linchamiento y me dijo lo siguiente: yo reclamé por mi hijo Irracilio, en verdad Eracilio, a los vecinos les había costado arriba de 50.000 pesos. Pues bien, ¿sabe usted cuánto recibí?
me han dado nada más que 1.000 pesos. Son palabras textuales en dicha ocasión por doña Santos, de lo que deduzco que más que de un profesional, procuradores, abogados, jueces, etcétera, de ese tiempo habrán encendido gran cantidad de velas a sus santos predilectos, rogándoles que un linchamiento de esos se produzca cada mes o 15 días. Aclaro que en una oportunidad, esto no tiene que ver con los linchamientos, sino por una referencia mía a ellos, invité a dar una conferencia en Cañada de Gómez a Beatriz Guido, la gran novelista, ya por el 78-79, quien había sido compañera de María Antonia Verazain de Mingo en el Colegio del Huerto. Y al pasar por Carcarañá yo le conté este suceso y me dijo, yo esto se lo tengo que comentar a Babsi, a Leopoldo Torre Nilsson, el marido, porque esto da para una película, es realmente formidable lo que usted me cuenta y demás. Poco tiempo después Torre Nilsson murió, yo perdí contacto con ella y no se dio la oportunidad, pero siempre pensé que si se hiciera esa película, el final sería, sin duda, si uno pudiera colaborar en la redacción del relato, que después de todo lo que pasó, doña Santos de Monsalvo ayuda a dar a luz a la madre de uno de los linchadores, está todo el pueblo pendiente de qué va a pasar, si ella se va a vengar o si va a ser justa, y el nacimiento del chico sería un hermoso final para esta película. Y como eso no lo sabía. Y como, bueno, no se ha podido hacer la película de Babsi, con Martín nos pusimos y armamos lo que pudimos con nuestros modestos medios. Entre las fotos que él tomó un día que visitamos nuevamente la zona, tomó esta, que sería lo que se ve desde donde era la casa de los Monsalvo, y cuando yo vi la imagen le digo, mira Martín, realmente esto es interesante porque los Monsalvo tenían dos opciones, tomar por el buen camino o tomar por el mal camino. Es de lo más simbólico que a lo mejor el hecho de que como era una diagonal y para colmo había ese encuentro con la calle de ellos, que hubieran equivocado el camino, ¿no es cierto?, y tomado por el malo. Bueno, en el 81 debe haber sido, hagan ustedes la cuenta que yo soy muy malo para la matemática, cuando Carcarañá fue ciudad, don Vicente Amson me pidió que escribiera una historia que tenía que tener no más de 30 páginas porque era para la historia de los pueblos de la provincia. Y de esa historia, que también la publicó la revista de Historia de Rosario en 2 tomos, voy a leer solamente el último párrafo en el que luego de recordar cosas del Carcarañá finisecular, porque el trabajo era desde sus orígenes hasta fines del siglo XIX, digo que después de todo eso vendrían el olvido, las reconciliaciones y nuevos encuentros y desencuentros, distintos pero a la vez idénticos al de 1893. Como el Carcarañá que, desde que se tenga memoria, sigue discurriendo por allí y que es y no es siempre el mismo río.